Bueno, les comento, estamos a disposición de ustedes para lo que necesiten. Ahora venimos a ayudar a quienes necesiten desarmar. Así que, o úsennos para lo que necesiten mientras nos quedan cocinar. Va a estar disponible ya. Mira que hasta las 12 nomás ya hay plazo, Lili. Un plazo hasta las 12 días. De ahí nos van a hacer de todo. Así que la idea es... ¿Te ayudan a desarmar? A desarmar, claro, por recuperar el material. Señora Mario, usted dijo que habían dos casas que desarmar. Sí, ahí salí, hija, ese sector que está al pastor en 3 días más va a ser todo desarmado. Todas las tomas se van. No quiero que las pide de improviso, que no digan que no les avisé, para que no quiero que le destruyan sus pocas cosas. Muchas gracias. De nada. Las 4 cosas, ¿no? Sí. Mientras que... Puta, me llamo Alejandro, estoy en enfermería en la UTA. Puta, acá estamos ayudando a la gente a desarmar sus casas, weón, mientras están desalojando los pacos, pues, weón, para que no rompan todo y vamos salvar algo de lo que pasó aquí, pues, weón. Acá, ¿cachai? Que son terrenos fiscales, weón, están desalojando para poder construir. Y no, puta, la gente no tiene dónde ir, pues, weón. Entonces eso es lo que no se hace cargo, pues, bueno, si lo vienen a desalojar nomás y la gente está en el aire. Pues. Estamos acá en la toma, alto hospicio, ayudando a la gente. Hay gente con cáncer, hay abuelitas y los desalojaron por completo. Estamos ayudando ya los escombros. Y acá está los supuestos carabineros, un amigo en el camino, sin mover ni un dedo, esperando a las 12 para seguir desalojando, porque parece que la única ayuda que pueden dar estos hueones tiene que ser por la fuerza. No han ayudado a levantar ni un solo palo. Y uno como estudiante de la UNAC, de la UTA, hay mochileros que vienen de paso y están ayudando. Hay gente que no tiene donde vivir, hay gente que no tiene donde llegar, hay extranjeros, pero también hay chilenos. Y estos hueones no hacen nada, está bien, están siguiendo las órdenes de un hueón, no pueden hacer nada contra ellos, decidieron entrar en ese trabajo culiado, pero no creo que les prohíban levantar un palo, hueón, ayudar a levantar un palo, ayudar a la señora a moverse, ayudar a echar algunas cosas. Todos los chilenos estamos esperanzados en tener un su hogar. Al menos a nosotros también nos costó mucho, pero gracias a Dios ya tengo. Pero hay mucha gente chilena que no tiene. ¿Qué le vamos a hacer? La justicia es, como le dijera, es tan... No quiero hablar, me da pena la gente. Ahí tiene lo suyo. Muy bien, con esto no pasan hambre. Estamos en Chile. Esto no pasa en otros países.
tenés que esperar el camión con los soldados. Ya, ahí estamos bien. Estamos bien, somos tres. Nosotros somos de la universidad, gente consciente nomás, Que esté bien. y que estamos tratando de enmendar un poco el error que cometió la intendencia. Chao, que estén bien. Que ya van a cambiar intendente, iban a cambiar alcalde, y todo, el presidente y todo. Y los carabineros siempre hacen carabineros, así que no hay problema. Acá hay estudiantes ayudando. Hasta las 12, hasta las 12. Hasta las 12 el desalojo, no antes. Todavía no son las 12, no pueden desalojarlo antes. Pero miren si están desalojando antes de las 12, a las 12 del día. ¿Cómo pueden hacer eso? Nosotros todavía no desarmamos las cosas. ¿Dónde está el mayor? Una pieza de allá. Es a las 12 del día, no ahora. Cuidado. Hoy si todavía no son las 12, vamos a sacar Padre, ¿y si la quebramos nomás? La quebramos nomás y... Yo nunca me había visto en una situación así, la verdad de las cosas. Tanto rodeados de carabineros, como que fuéramos delincuentes, como que fuéramos las últimas personas. Si estamos acá por necesidad, no. Si yo tuviera casa, ¿tú crees que yo voy a estar acá así? No voy a estar. Yo vengo de expropiación de Iquique porque a mi suegra la expropiaron y nosotros éramos llegados de ellos. Mi suegra se llevó la mayor parte de la plata. Los hijos recibieron. Si arrendábamos, no comíamos. Y se nos presentó esta oportunidad y me vine para acá por mejor. Y a la gente, ayer salí arrancando igual que ladrones con las cosas, porque supuestamente los daban 2 horas para desarmar, si no la pala iba a pasar. No, yo te espero. Se mete adentro. Saca eso. Sácale, mire. ¿Sabes tú a qué hora nos acostamos dentro de la camioneta? Que todavía cargamos cosas a las 4 de la mañana. Nos levantamos a las 7 y todavía cargamos cosas. Estoy pero sumamente cansada. Fue terrible ayer. La manifestación no se encuentra autorizada. No se encuentra autorizada. Algún lugar seguro, ya que Carabineros procederá a intervenir. Para mí fue como un tornado, un huracán que pasó. Cuando yo me acuerdo de ese día, se me llena el corazón de dolor porque ver niños correr, llorar y gritar por ver un carabinero vestido como tortuga ninja, todo acorazado frente a un niño y una mujer.
y verlos tan desvalidos. Yo corría para arriba, corría para abajo tratando de proteger a la gente y no entendía qué pasaba. Fue algo terrible. Ver a esas familias con necesidades, ver sus hogares destruidos, me dio impotencia. ¿En qué país estamos viviendo que los seres humanos son tratados como animales? No puede ser. Por eso yo me aferré a esta lucha. Por eso que vi ahí. Yo era dirigente antes del desalojo. Pero en ese momento me di cuenta que este es el camino que tengo que llevar, porque la lucha es grande y tengo que luchar por la gente que necesita, porque yo no quiero y no voy a permitir nunca más, si está en mis manos, que vuelva a pasar lo mismo. Quiero que cada familia salga y pueda tomar todas sus cosas y, si Dios quiere, poder reubicarlos en un lugar digno. Ahí está llamando, no te voy a tocar. ¡Maricones, desgraciados! ¿Por qué hacen esto? Oye, ustedes tienen hijos también, hueones, tienen familia. ¿Cómo están, hijo de puta, los perros? No, no vamos a salir, no. No me vaya a mover. Sí, tranquilo. ¡No, mira arriba! ¡No, mira arriba, ¡maricones! ¡Ay, hijos de puta! Tengan ustedes resguardo sus mismos. ¡Ustedes salgan de acá, entonces! ¡Salgan de acá! ¡Con esta medio trabajo que tienen, weón, echar a la gente que tiene familia en sus casas. ¡Perro!
esta parte tenemos personas con cáncer, tenemos discapacitados que andan con bastón y otro caballero que estaba inhabilitado, o sea, estaba en cama, postrado, no podía caminar, lo hemos levantado, ya anda con su burrito, se le da alimentación. Tenemos una pareja que el marido es discapacitado y la señora tiene un retraso, son una pareja y ella está embarazada. Tenemos una señora que tiene un retraso también, que es muy amorosa a todo, pero también tiene sus necesidades, tiene una hija que es drogadicta, le roba todo. Pero son casos sociales, son familias que necesitan. Tenemos un vecino que también tiene cáncer, tenemos 2 familias con cáncer. Son familias que quedaron acá después del desalojo, que no tuvieron posibilidad, siendo que ellas serían las primeras que deberían haber tenido necesidad. Pues sus enfermedades son terminales. Por lo menos darle una vida digna, una casa digna a esas familias. No son autovalentes muchos. No, es que ellos quieren ya levantar las cosas. Yo les digo que no puedo porque no tengo quien me ayude, ¿no? Yo soy sola con mi hija y tengo cáncer cervicuterino. ¿Cáncer? Sí. Nosotros también somos de otros países, pero también pagamos nuestras imposiciones. Igual, tal como paga una persona del país de Chile. Pagamos imposiciones, pagamos de todo y tenemos también derecho porque sí estamos pagando. No vamos algún día cuando vamos a recoger lo que estamos aportando, nunca. ¿Y dónde queda ese dinero? Entonces nosotros también pagamos. Y a nosotros nos cobran un carnet. El primer carnet que nos pagan, yo he pagado 210.000 pesos chilenos. Más lo que uno paga el permiso de trabajo, nos cobran 110.000 pesos chilenos. Somos ciudadanos buenos, no demostramos que trabajamos, no estamos haciendo mal a nadie. No estamos con las drogas, estamos sanamente trabajando y queriendo vivir como personas. No te da pena, weón. 700 pacos y ni un culiao ayudó. Toda esta gente se devuelven para acá porque a un weón le dicen para dos culiados, en serio. Han estado acá a las 9 de la mañana esperando hasta las 12 para desalojar. En ningún lado les prohíben levantar un poquito las manos, ayudar a la gente. En ningún lado les prohíben eso. Se terminaron con los vecinos. Yo sé que tenemos rabia, pero después los vecinos están a quedar solos. ¿Cómo es esa weá? Vengan para acá, niños. William. Quiero empezar a sacar de aquí para ahora. Van a empezar la máquina a amontonar. Hay que sacar esos palos. Si ustedes nos ayudaran, nos demoraríamos menos. ¿No nos pueden ayudar? Que nosotros estamos para qué, para que no se armen desórdenes nuevamente. Esa es nuestra misión. Pero ustedes no nos podrían ayudar, no pueden, no los dejan ayudarnos. Sí, nosotros no lo pedimos. Pero ustedes no les dan ganas de ayudar. Sí, por supuesto, pues somos ciudadanos. Cuidado, chiquilla.
Pero igual la profesión es una cosa y la humanidad es otra. Estamos haciendo otra misión nosotros ahora. A nosotros nos encantaría ayudar. Nosotros somos trabajadores. Sí, pues toda la gente igual es trabajadora, igual es lamentable. Igual no está bien. Como Carabineros de Alto Hospicio no quiso hacer el desalojo, mandaron a buscar carabineros de afuera, de Santiago. Que ellos venían, como no conocían a nadie, no conocían Hospicio y supuestamente aquí hay puros ladrones, traficantes, drogadictos y todo lo demás. Fue fácil para ellos, no conocían a nadie. Barrieron el lugar y listo, y se acabó, y se fueron. Pero los buenos ni siquiera miran. Comandante Carabinero Sí. está con un sumario. Está con un sumario porque él no quiso realizar el desalojo acá en Alto Hospicio, porque conocía a la gente. Muchos carabineros de acá mismo han vivido y viven todavía en Toma, sus familias. Entonces desalojar una Toma para ellos era complicado porque era como hacerlo con su familia, con su gente, con su pueblo. Por eso trajeron carabineros de Antofagasta, de Santiago y de Alto. Si no habían carabineros de Alto Hospicio. Los carabineros de Alto Hospicio se negaron a... Se negaron a hacer el desalojo, por eso el comandante está con sumariado. Vida, vacíalo así, pues mi amor, con todo que yo le voy a echar el agua. Ay, se escuchó, abuelita. Ven acá. Oh, cosito, mira, te van a sacar una foto. ¿Hay latina? Este sería el primer nacimiento en la Toma, pues. Primer nacimiento en la Toma. ¿Sí? Y yo, y el vecino. Tiene 20 días. 20 días tiene mi nieto hermoso. Cosito hermoso. Te amo. Lo voy a cambiar. Permiso. Para después llevárselo. Y allá todos lo van a desalojar, pero por lo que dicen 15 días, un mes, algo así. A ellos recién le llegó la hora. Correrle a la casa para allá, pues. Vamos. Allí llegaron los carabineros, así de sorpresa llegaron los carabineros, botando a toda la gente. Entonces yo me vi mal, po. Como ser humano yo bajoneado total, decía, ¿qué voy a hacer? Voy a perder todo. Mi hija me decía, papá, no hija, vamos a perder todo, las bicicletas, porque yo tengo un taller de bicicleta que me la había regalado, me la había pasado el ciclista. Pero llegó el Che. Claro, y yo desesperado, ¿qué voy a hacer? No, tengo todo perdido. Y el camión se paró ayer. Dejaron de trabajar y empezamos a hallar las cosas. Y un día llamaba a mi familia, nadie, y aparecieron ustedes, así que yo estoy muy agradecido. Punto uno, agradecido de Dios que nos puso usted acá como ayuda, acá mi compañero también, que me ha ayudado mucho, así que yo estoy agradecido. La gente que tiene plata, ellos viven en mansiones, tienen plata, pero el pobre,
¿A dónde está la casa del pobre? ¿Qué cuesta dar un terreno? Claro, ¿qué le cuesta un terreno al pobre? Al que necesita. Y son terrenos provisorios. Investiguen a la persona, investiguen a la familia, investiguen, vean que si realmente tiene casa o no tiene casa. Somos chilenos, no sé qué pasa. Los condominios que hacen las constructoras son enteros caros. Mira, cualquier terreno, mira. Y estamos... Cualquier terreno. En cualquier terreno. Debe decirle, vayan aunque sea allá a la jungla. Somos chilenos, no sé qué pasa. Y votamos a los gobernantes y los gobernantes no hacen nada. Lamentablemente, bueno, yo espero en Dios nomás, porque yo confío harto en Dios, así que paciencia, todo va a salir bien. Igual los podemos comprometer a ayudarlos cuando paren sus casitas. Ah, bueno, estamos viendo en qué parte lo vamos a instalar, en qué parte lo van a reubicar. Solamente van los que tienen niños. ¿Cuánta plata la gente ha invertido? ¿Cuánta plata han invertido en comprar? Mira, ayer yo veía casas nuevas desarmadas enteras, nuevas, así que ¿cuánta plata han invertido? Y ayer a la gente... ¿Sabes que yo lo que considero? De que con todo lo que se ve es como la presidenta está dando soluciones, o sea, a que vengan los carabineros, la represión. Esa es la solución habitacional que está dando la presidenta en este momento. Habiendo tanta plata botada y con las Fuerzas Armadas, esa plata que se llevan, ¿para qué? Si con quién vamos a pelear, ¿para qué armarnos tanto? Si no vamos a pelear con nadie. Y los viejos, bueno, 60, 70 años sacándose, perdón la expresión, la cresta para recibir ¿cuánto? 180 lucas. Imagínate. Entonces aquí este país está mal, ¿no? ¿Cuánta plata se han robado? ¿Cuánta plata? Son guimís. La misma lo dijo el presidente. ¿Y por qué no pescan todo lo que se han robado, ni algo que aporte, ni darle un poco más a los jubilados? Es un negocio la FP porque tú con 70 a los 75 te morís. ¿Y a dónde queda el resto de la plata? Se la llevan ellos, les queda de pozo. Porque a ellos no les sirve un jubilado de 65, porque ellos dicen va a vivir 10 años, es mucha plata. Mejor lo jubilamos a los 70, porque esto bueno a los 72 se va a morir y nos queda la plata. Esa es la injusticia, hijo. Michelle Bachelet no está haciendo nada, está ahí tranquila nomás disfrutando de la vida. No hace nada por las personas que están acá. ¿Cómo se llama, tía? Emilia. ¿Emilia? Y al final ahí quedan las personas votadas. Después ya no tienen ni qué comer, ni plata, ni casa. Si las conversaciones con los dirigentes hubieran sido reales, no hubiese pasado lo que pasó. Pues nosotros estábamos abiertos y dispuestos a toda negociación con la Intendencia. No estábamos pidiendo gran cosa. Lo único que estábamos pidiendo, una reubicación para que después postulara al Servio. Si la gente quiere postular al Servio como corresponde, entrar en el sistema, hay otros que han entrado, que están en el sistema ya, pero que nunca les ha salido una casa, ni un beneficio de nada. Teniendo todo lo que pide el Servio. Mira, bebé. Mira, ¿cómo se llama Moisés? Tú, Moisés, tu hermanito. mira. Y tú eres Ángel. Mira. Moisés. Ya. ¡Esa! Un poquito más de dificultad, señores. ¡Oh, bro! ¡Superada! Ya, el contenido. Tenemos la rutina, negra, el cohete y Ya. después sigue la otra weá. Cohete.
¿Te aburrió nuestro público espectador, weón? Somos muy mierda. Yo dije que era el peor circo del mundo, yo lo dije. Aburrimos a nuestro público. No, pues si tenemos la rutina me voy a cambiar de mapa. Ay, ahora sí. Ya. Mira. 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 Ya. Mira. Uno te desalojan así llegar y llegar nomás y uno no tiene a dónde irse. Y al fin y al cabo uno tiene que moverse para buscar dónde irse. Ahora nos tiraron a la punta del lomo. Pero para mejor salir de acá y conseguir lo que uno quiere, que es su vivienda propia, ¿no? Que a luchar no se dice. ¡Eso! Ahí va. Esta es una prueba muy peligrosa. Otra. Al borde de la muerte. Oh. ¡Prueba superada! ¡Prueba superada! Todo. Dale. Dale, dale. Aquí, acuérdate. ¡Eso! ¡Oh, casi! Fue un pequeño error de cálculo, señores. Ahí va. Nada que no esté premeditado. Te dije meter a hacer malabares, o cuando seas grande. Más cerca que te pueda llegar en la cara. A ver su perrito. No sé si la mamá lo recibió, que es media bravita. Ah. Oye, Vivi. Oye, Vivi. No, chata. Chata. ¿Qué pasó, bebé? Hola, perrito chico. Hola, perrito chico. ¿Eso que hay uno venga? Acá están todos los perros. ¿Cuántos tiene? 5, 6. Dos, caleta igual. ¿Y los va a regalar? Sí. Tú tienes una familia que gana 250.000 pesos y un arriendo le sale 250.000 pesos, ¿con quién alimenta a esa familia? ¿Con quién las viste? Si alguien se enferma no tienes dinero para pagar un medicamento. Entonces las familias han optado en las tomas porque por lo menos tienen para comprarle alimento a su familia, para mandarlos al colegio y para alguna necesidad que tengan. Hay familias que no tenían para comer porque pagaban arriendo. El arriendo aquí en Hospicio es muy caro, muy caro. 250.000 pesos pagar a una familia, si gana 250.000 pesos, no tienen otra opción que no sea las tomas. Porque nadie le da otra opción. Porque si no tienes dónde vivir, ¿qué es lo que haces? Si no tienes una casa, ¿qué le haces? De aquí para arriba, con toda la población está acá y nosotros estamos aislados de toda la población. La gente que tiene niños, que van a la escuela, que van a estudiar, toda la gente que va a trabajar, corre el riesgo que la cocoteen, le pase algo. Y tratamos de evitar y rompimos un cerco, una malla. Aquí rompimos. Se rompió ahí la malla y acá arriba para que la gente pudiera pasar por ahí y no tuviera que darse la vuelta por allá atrás. Ahí tienen el proyecto hospital. Esta es la pasada que tiene la gente, va a pasar a la toma. También pertenece a la toma, tuvo que ir a asegurar su casa, sus niños, por el mismo derecho de la desalojo. ¿Dónde dentro? Por aquí, mi amor, allí pasáis para allá. ¿Por aquí? Por ahí vaya, tienen que pasar. Ah, ya. Por la Lorenza. Ya, gracias, hola. Por proteger a sus hijas que no les pasará nada. En este mapa así chiquitito que estuve ahí acá en este chiquitito, nosotros estamos, aquí, M. Y la gente juega desalojada. Acá lo mandaron. En ese sector donde estuve ahí, esa parte de Ahí arriba están. En ese ladito lo mandaron a toda la gente. Mira, esos cerros que tuve ahí era basura. Basura, todo por donde salió el vehículo allá, basura. Abrieron el vertedero y están en un vertedero. Abrieron la basura así. Abrieron allá, así, para acá, así, hicieron un cuadrado, marcaron terrenos,
cerro de basura, cerro de basura, cerro de basura y un caminito así. Ahí metieron a la gente, al medio del basural. Al medio del Ahí basural. están. La tierra está contaminada. Esta es la zona, el estanque 10.000 que dicen ellos, que donde reubicaron a toda la gente. Reubicaron a toda la gente en un basural. Si tú te das cuenta, en el piso es una tierra hecha por ceniza y tierra que limpiaron alrededor de todo. Hacia allá, si tú te das cuenta con la cámara, al fondo, el basural que se juntó hacia la espalda de los otros también basural, porque al frente allá hay gente viviendo. Hay unas murallas que son de gente que vive acá realmente, que necesita. ¿Ya? Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amor. Es una casita muy linda y chiquita que está en las faldas de un cerro enclavada. La adornan las parras y cruza un estero. Al frente hay un sauce que llora, porque yo la quiero. Si vas para Chile, Te ruego, viajero, le digas a ella que de amor me muero. El pueblito se llama Las Condes y está junto a los cerros y al cielo. Y si miras de lo alto hacia el valle, lo verás que lo baña un estero. campesinos y gentes del pueblo te saldrán al encuentro, viajero. Y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Yo le doy las gracias. ¿Ah? Gracias porque se pusieron la mano en el corazón y en este momento. A eso estamos. ¿Ah? Gracias a ustedes por acogernos, con el respeto con Sí. que nos han tratado. Yo creo que En todo caso, en este momento también queda gente al otro lado y no se sabe. Supuestamente dice que va a un desalojo, pero estamos todos vivitos en la jugada de lo que puede pasar. Y el otro comité ya se está conversando de eso, pero en realidad tiene que dar una solución. Están organizando. Un comité que se llama Buen Porvenir se unió con el Buen Vivir. Todas las familias que estamos allá estamos sin solución, así de simple. Entonces nosotros tenemos que buscar una solución para nosotros. Ustedes por lo menos ya tienen algo donde estar tranquilos. ¿Ya? Ahora nosotros nos vamos a preocupar de la luz, el agua, vamos a hacer toda esa gestión. Pero no lo hemos dejado botado así como andaban hablando, diciendo cosas que no deben. No están solos, yo estoy haciendo otras cosas porque quiero una solución más digna para todas las familias. No esto no fue el trato con la intendencia, porque han metido a 3 familias en un terreno. Sí, es cierto. Y eso no es digno porque el terreno no alcanza. No alcanza. El terreno es pequeño. En mi caso Aquí se trata de que estamos trabajando, vamos a trabajar. Los puntos principales son agua, conectividad y la basura. Esos 3 puntos vamos a trabajar esta semana, tenemos que organizarnos. No podemos estar hablando y hablando. Lo primero es la organización. Lo otro, que si no quieren que hagamos pozos ciegos, entonces ¿cómo vamos a hacer con las necesidades que tenemos? Los hombres es un poco más fácil, las mujeres. Supuestamente van a traer unos baños. Eso lo tengo que ver porque el alcalde nos ha jugado un choco, así que tenemos que verlo si nos van a traer los baños. Nosotros con mi hija de 14 años estamos haciendo el hoyo para el baño, ¿me entiendes? Y resulta de que me encuentro, cavamos medio metro y me encuentro con unas rocas gigantescas, pero gigantescas. O
O sea, yo no voy a poder picar esa roca. ¿Cómo vamos a hacer el baño? Si aquí tenemos que tener un baño, ellos nos están exigiendo que vengamos a vivir y vivir. ¿Dónde hacemos las necesidades fisiológicas? ¿Dónde? Dime tú. ¿En una bolsa y botarlas para allá? No sé qué va a pasar. Y a todos les va a pasar lo mismo. O sea, si me pasó a mí, a todos los vecinos les va a pasar lo mismo. Escúchame algo. Escúchame algo. Tú no podís estar, escúcheme. Pero escúchame primero, tú no podís estar al lado de una directiva que te está sacando garita. Exactamente. Tú no puedes estar al lado de una directiva que a la gente pobre se está haciéndose las lucas a ellos. Exactamente. No puedes. Si tú quieres irte con esa directiva y que te saque plata a ti, que te saque. Pero nosotros no vamos a dejar que ellos abusen de la gente pobre. Por eso es lo que vamos a queremos. eso queremos. Mucha plata nos sacaron. Mucha plata. Y todavía siguen sacando plata. Encima se lucraron prácticamente vendiendo los terrenos. Eso fue lo que hicieron. Yo pagué 40 lucas por el terreno. Hay gente que pagó 40, 60. Aquí hay mucha gente que se aprovechó de la toma. Gente que arrendó su departamento y se vino a la toma. Gente con buena posición, ¿me entendí? Y eso va en desmedro a las personas que realmente no tienen. Aquí llegaban personas con auto, que hayan arrendado sus departamentos, que han tenido casa. Oye, te voy a poner un ejemplo. El vecino de mi morena es concejal de Camiña, y se puso al lado para meter a su hermana y cuestiones. De aquí, y también hubo un aprovechamiento de la toma. Aquí hubo una persona, una dirigente, en la cual vendió hasta terreno a gente boliviana, gente extranjera incauto, que le pagó hasta 500 lucas. Esa mujer dijo, se tiene llevado más de 12 millones de pesos. Y llegó la toma y desapareció. Hizo un negocio de la toma. Adelante, joven, buenas tardes. Me siento feliz, pues. Con un terrenito aquí para mi hijo. ¿Cómo es posible que haya gente que abuse de las necesidades y juegue con un sueño de familia? Se han aprovechado de todas las formas, espiritual, material, de todas las formas se han aprovechado esas familias. Yo sé que no voy a hacer nada, ni puedo hacer nada con respecto a eso, pero que son unos desgraciados, discúlpenme la palabra, pero son unos desgraciados. Miguel Nasur, ¿cómo hizo su capital? ¿Sabes la historia de Miguel Nasur o no? No. Tenía pero montones de terrenos y el huevón dejó que viviera gente, dejó. Porque él sí no he querido que nadie viviera ahí, lo hubiera echado a la primera, no, dejó. Cuando ya se formó, todo su terreno se formó en población por 10, 15, 20 años, pidió el derecho al terreno, ¿sabe qué? Quiero desalojar. Y el gobierno le dijo, puta, como tal gente, Juan, lleva como 15 años, negociemos. Ese es el negocio, perro. El Miguel Nasur recibió una porrada de millones por el terreno que le invadieron. ¿Por qué no reclamó el primer día? El hombre empresario. Porque si sabía que reclamaba el primer día, iba a quedar su sitio de riesgo. Dejó que la gente tuvieran luz, tuvieran agua, tuvieran todo, y ya cuando estaban establecidos dijo, presidente o presidente, no me acuerdo, ¿sabe qué? Yo quiero mi sitio. Oye, pero ¿cómo? No, pues si el sitio es mío. Y negocié con el gobierno. Recibió una porrada de plata, perro, una porrada de plata. Sabíamos nosotros que lo iban a desalojar. Pero ¿qué es lo que pasó? Que ellos tenían que reubicarnos. Pero cuando llegó Granero dijo que no, que para ellos era la orden de desalojo, ¿no? Y ahí es donde la gente se le empezó a ir encima y ya empezaron las peleas y todo el cuento. Y yo creo que más que nada, bueno, para uno ya es viejo, no es tanto. Pero los niños, yo lo veía por los niños, porque niños, puta, ver todo eso es chocante. Yo creo que para cualquiera, niño chico de 6 años es chocante. Yo quería vivir allá, de igual yo que la viví allá.
Porque se empezaron a tirar bombas, ¿no? Bombas de agua. No, bombas de agua no. Después colocaron una cuestión que no podíamos respirar. Yo casi no podía respirar. No, me colocaron una de doctor así y estaba hasta acá. Y yo te vi y estaba así con la polera. Se me metía el humo por acá, pero por abajo. Ayer se llamó. Ayer estaba así. Ahí lo Había hasta los diarios que no había tirado para Y tiraron. Se tiene que olvidar el racismo, la etnia, se tiene que olvidar todo. Porque aquí lo que toca es hacer amistad, unirse. Porque un bloque que está así no pasa, pero un bloque que está temblando, Cualquiera se mete por entre medio. Exactamente. Mira, destruye. Un bloque unido es difícil. Es difícil. Por favor, señores, la persona que salió a trabajar de atrás, si usted está en su casa, ponga atención, nada le cuesta escuchar. No seamos tan cobardes y callemos. Si vemos que alguien está haciendo el daño, digamos, hermano. Vuelvo y le repito, ¿por qué? Porque si nosotros callamos, el día de mañana usted que va a venir a las 10 de la noche allá para acá, y va a venir un coleto, como le decimos en el país, un drogo, y lo va a robar, lo va a apuñalear. ¿Y usted cómo va a decir pedir ayuda? ¿Con qué? ¿Con qué derecho pide ayuda usted si usted no es capaz de brindarla? ¿Ah? Entonces... ¡Salvavidas! Un fuerte aplauso al colectivo Transhumantes. Se van a juntar acá al ratito para ponerse de acuerdo en lo que vamos a hacer. Y yo les voy a contar un poco de lo que es el proyecto Migraciones Espontáneas. Como ven ahí en el afiche, que están pegados por distintos lugares, la idea es traer un poco de teatro espontáneo, que trabaja con las historias, trabaja con los temas que ustedes quieren contar, trabaja con las situaciones que ustedes quieren compartirnos. Entonces, lo que están viendo es absolutamente improvisado, es un trabajo que viene solamente preparado en la parte de que nosotros nos hemos preparado para venir y recibir sus historias, recibir sus temas y recibir las cosas que a ustedes les parecen relevantes. Pero somos seres humanos. El Estado no ve eso, así que sus papeles... No somos animales, po. Sí, pero... Los animales no tienen documentos. Pero yo como casa vecinal exijo que los migrantes salgan de aquí. ¿Qué? ¿Qué? Porque ustedes vienen a quitarnos el trabajo a nosotros los chilenos. ¿No? Pero que en nuestro país Pero yo no puedo trabajar porque ustedes están aquí trabajando. ¿Pero por qué? Si el mundo es de todos. No. Pero la tierra no es suya. No, pero no he podido trabajar por ustedes, porque ustedes vienen aquí simplemente a regalarme por cualquier 5 lucas. Y por eso yo no puedo trabajar. Se equivoca, nosotros no nos regalamos, señora. Nosotros trabajamos dignamente. ¿Vamos al Estado? Vamos al Estado. Necesitamos los papeles. Lo siento, no tenemos personal. Vuelva mañana. Vuelva el mes que viene. ¿Qué tanto? Porque estamos sin personal. ¿Son chilenos? Sí. Sí, tenemos una queja contra ellos. No basta con solo que darnos el trabajo, sino que también vienen a invadir nuestras tierras. ¿Tiene casa acá? Oiga, acá venga que es mi casa. Pero es que el Servio dice eso. Estamos aquí desde tiempos inmemoriales. Nuestros antepasados estaban aquí. Tenemos todo el derecho, aunque no tengamos papeles. Ustedes... Nosotros no queremos Ustedes, rogarle. Porque nosotros también tenemos familia. Oiga, no le hagan caso. Tenemos Yo me doy niños. trabajo sin papeles, venga. No.
Ayúdanos. Ayúdanos, Oye, porque nos están tratando mal. Afuera los migrantes, afuera los migrantes. La tierra no es de ustedes, la tierra no es de ustedes, la tierra no es de ustedes. La tierra es nuestra. ¿De dónde saliste? La tierra de todos. Todos tienen derecho. La tierra es de todos. No se metan con ese pago. Ya pues, Estado, haga algo. El Estado ha usurpado. Mire así, a vista y paciencia ellos como nos están robando todo, apoderándose de todo y ¿Hay ustedes no hacen alguna nada. cosa que quiera mandar? Llamemos a derechos humanos. Muy bien. Para atrás, por favor, porque vamos a llamar a Derechos Humanos. Aquí ustedes Pero hay un mandan. problema, porque resulta que la tierra es de todo y el chileno de repente es muy flojo. Yo soy chilena. Nosotros venimos a trabajar, no como ustedes que vienen a puro ocupar la tierra. Si no les gusta, y si son aymaras, ¿por qué no luchan por su tierra y la cultivan y trabajan? Porque el la dejan Estado botada? nos ha usurpado territorio ancestral. Más atrasito, más atrasito. Yo tengo todo más mi atrasito, derecho. Ven acá, más por favor, atrasito. no me toques. La vida era distinta, sí. ¿Por qué? La gente era distinta, porque todos andaban con temor. Tú no hablabas con el vecino, porque el vecino te podía delatar. O podías tú decir algo incorrecto y te podían venir a buscar. O sea, era así, tú andabas y no sabías quién tenías al lado. Era como, claro, hablar de política era como tabú. Y sabes tú que era como aquí. Cada 2 metros, un milico, con el fusil pasando balas. Por una calle donde había un montón de niños. Uno al lado del otro, y por el frente. Uno detrás del otro, cada 2 metros más o menos. Y se pararon frente de las casas. Y yo me acuerdo que mi papá me dice, no salgas. Y saco la cabeza por la puerta. Y me apuntan. Y mi papá me toma metro. Y andaban buscando unos vecinos de Maya. Y se los llevaron. El griterío, me acuerdo y todo. Y después mi papá me dejó en la casa, porque yo era chica, pues yo tenía 8 años. La gente se volvió más agresiva, más intolerante. Los 70 no fueron tanto porque ahí había mucho temor. El 80 fue el que forjó lo que está pasando ahora, en los 80. Porque en los 70 todavía estaba el temor, la gente seguía desapareciendo, aparecía gente muerta, todos andaban con susto. Todavía no teníamos tiempo de analizar, menos los chicos. Ya después cuando crecimos, vivimos la adultez, digamos la adolescencia, la adultez en los años 80, ya empezamos a analizar lo que nos pasó, porque los adultos todavía seguían temerosos y los adolescentes y jóvenes nos volvimos agresivos. Ya. Porque no nos gustaba la forma en que estábamos viviendo. Pero resulta que en vez de mejorarse la cosa, se transformó en algo más feo. Esto viene de más atrás. La gente se ha vuelto intolerante, ya no tiene el cariño ni el cuidado por su vecino. O sea, si podéis partir al vecino, lo vais a hacer. Si podéis pasar por encima de él, mejor. Es como una manera de actuar. Es como, no lo piensan, sino que lo hacen nomás. La gente ya no piensa. Ya no se da el trabajo de sentarse y analizar, mira, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, a dónde quiero llegar, esta es la vida que quiero llevar. No, ni siquiera piensa en eso. O esta es la forma de vida que me gustaría llevar. No. Vamos ahora a saber qué sienten las personas detrás de estos personajes. Porque somos seres humanos que estamos acá interpretando roles por una razón oscura o precisa y tenemos sensaciones. ¿Cuál es la tuya? El Estado no le garantiza nada a nadie, ni inmigrante, ni chileno, ni indígena, ni madre, ni soltero. No le garantiza nada a nadie, es como un negocio y si uno tiene acceso a ese negocio, tiene alguna garantía o tiene que caer en algunas trampas y ni eso. Yo de verdad que siento que... Esa es tu sensación, un Estado que no es garante. No, porque cuando algo hace, lo hace de forma paternalista. Siento que, Los que están en como contra. en este personaje de ser chileno, que de verdad hay desconfianza, individualismo, egoísmo. Entonces estábamos todas así, como cerradas.
Cerrar, cruzar de brazos, desconfiando, reclamando, pero cuidando lo mío nomás. Y vamos a ir diciendo una palabra que sea de alguna forma aquello con lo que nos vamos. Amistad. Justicia. Injusticia. Injusticia. Felicidad. Felicidad. Lealtad. Lealtad. Armonía. Armonía. El fotógrafo. Empatía. Empatía. Aprendizaje. Felicidad. Admiración. Paz. Fuerza. Compañerismo. ¿Y tú, Will? Revolución. Les agradecemos mucho, compañeros, habernos dado esta oportunidad. Ahí hay un taxi que nos lleva. Renovada sin saber los resultados, pero la fe mueve montaña y eso es lo mío. Me pararon de Cancho Interino. Ayer los 23 me dan la respuesta si ya se paralizó ahí o es que me sigue avanzando, ¿no? Pero mi fe en Dios me hace sentir así, por eso estoy alegre ahora. Tiene que estar alegre. Y quiero vivir. Créalo que estás sana. Créalo y siéntase que estás sana. Por ella. Porque sabe que en el mundo ya no tiene quien se apiade de tus penas. Ahí sí. Estamos muchos aquí, llevamos varios meses trabajando acá. Hemos pasado por muchas cosas difíciles, lo hemos logrado, hemos seguido adelante. Estamos luchando y vamos a seguir luchando. Están las personas que nos han acompañado siempre acá. Esta ha sido una lucha, pero hoy día estamos en un día en que estamos celebrando el cumpleaños de la patria, de Chile, con muchos invitados que nos vienen a presentar sus respetos. Todos estamos celebrando el día de hoy porque esta es una ramada sin fronteras. Es una lucha que hemos llevado los migrantes y también los chilenos, mano a mano, codo a codo. Esto no termina aquí. Luego vamos a pasar a otra faceta, ustedes saben, y
vamos a empezar una nueva lucha que la vamos a sacar adelante, cueste lo que cueste. Contra la opresión, yo la tumba será de los libres, no el asilo contra la opresión, yo la tumba será de los libres, no el asilo contra la opresión, no el asilo contra la opresión. Entonces tienen que hacer todo lo que las calles, va a llegar alcantarillado, va a llegar luz a ese sector. No ahora ni en un año más, por un tiempo más. Pero la idea es que tenga una solución ya definitiva la idea. Si eso es lo que yo ando buscando, una solución definitiva, porque ya los van a poner 2 años. Y el compromiso es por 2 años. Y después de los 2 años, ¿qué va a pasar? O que cambien a la intendenta. O que cambien al gobernador, pero no sé. Tú sabes que dicen una cosa y después dicen otra. No hay que confiarse. Esa es la forma que la Bachelet está dando sitio, weón. ¿Ah? Y la hueones ahí que los pacos van encima, weón, dice, no, váyase a un terreno privado. Ellos se limpian, Juan, se limpian, el gobierno se limpia, no, esto es mío, vaya a un terreno privado. ¿Por qué? Porque después va a haber problemas con el terreno privado, porque va a aparecer el dueño. Entonces ellos, para sacarse la solución, sácalo de ellos, esto es fiscal, pesquemos acá, váyase a un privado. Pero después cuando el privado vea su sitio, Juan, otra guerra. Hubo un día que yo lloré, incluso aquí yo lloré. Porque yo me sentía mal porque yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Todos los meses pagar arriendo, mejor me voy. Me vine acá con ellos, llegué acá, mamá, agua, mamá, baño. ¿Cómo se iban ellos a bañar? Tenía que calentar agua, prender el fuego, calentar agua. Y dije, Dios mío, a veces digo así, pero ¿qué más voy a hacer? Hay que seguir nomás. Seguir la lucha. Hay que seguir, no nos queda otra. No nos queda de otra. Ya, mira, a la gente que critica le diría lo siguiente, que hay que estar en el pellejo de las personas. La persona que critica, yo podría criticar, yo tengo mi casa, podría criticar a las personas que se toman, pero no puedo criticarlo porque no están en el hecho. Hay que sufrir para saber. Hay que estar ahí, en el momento, estar ahí. Uno critica de afuera, es lindo criticar de afuera, perro. Es lindo criticar, oye, este weón, ¿por qué no la hizo esta? ¿Por qué si tenía que haberlo hecho así? Después de la guerra somos todos generales, ¿o no? Hay que estar ahí, viejo. Si esa gente estuvo ahí en las tomas porque tenía una necesidad, no todo, te digo, te vuelvo a insistir, que vi como pasaban los carros, weón, y le botaron todo, weón. ¿Por qué esa weá, weón? Iban, o sea, ¿qué carabineros como que iban a la guerra, viejo? Como que iban a la guerra preparados, los pacos en moto y weá. Weón, ¿de qué estamos hablando, weón? Chileno contra chileno, ¿ah? Y más encima nosotros le hacemos el sueldo. Si nosotros somos los patrones, los carabineros, de todos esos weones somos nosotros los patrones, que nosotros con los impuestos le pagamos. Y ellos te pasan ayer. Y ellos nunca pierden. Entonces esa gente que critica, está en la casa, feliz por ellos, que tienen su casa, que tienen todo. Feliz, se lo agradezco. Ha sido por esfuerzo, por su trabajo, se lo agradezco.
Pero yo pienso que cuando ellos no tenían nada, igual luchar. Y dejen luchar, no le quitemos la ilusión a la persona que quiere tener su casa. No se la quitemos. Porque tienen tanto derecho como todos, tener su techo, dormir tranquilo con su familia. El Juan que tenga su casa feliz, pero que no opine. Que ayude en vez de opinar. Es lo único que pido, pero que ayude. Y gente muy necesitada, bueno. Yo aquí cogí a mi pareja, acogí a su hija con los niños, bueno, la acogí. Y ojalá hubieran montones de personas así como yo, que acogieran a los niños que están ahí, bueno. Da pena verlo, bueno. Da pena ver gente durmiendo, bueno, en la calle cuidando sus cositas, bueno. ¿Ah? Y la buena aquí en la casa, ¿qué opina? Ay, que está ahí lo hago, perro. Yo creo que esa gente que nos critica, me gustaría que vinieran, que estuvieran viviendo con nosotros una semana, con las mismas carencias que tenemos nosotros, para que se dieran cuenta quiénes somos y por qué luchamos. Aquí hay extranjeros, sí, hay muchos extranjeros, pero son seres humanos, son gente con dolor, son gente con carencia, salieron de su país que a lo mejor están en más ruinas que el nuestro, para luchar por un bienestar para sus familias. Aquí no hay ningún narcotraficante, aquí no están los ladrones. Nosotros hemos eliminado todo eso. ¿Por qué? Porque nos hemos organizado, tenemos ollas comunes, tenemos un jefe de seguridad, vigilamos las casas en la noche. Aquí las familias salen a las 5 de la mañana a trabajar. A las 5 de la mañana sale nuestro primer vecino a trabajar y los otros vecinos lo cuidan. Nos preocupamos cuando llegan las familias. Los niños van al colegio, de aquí van al colegio. Nosotros vivimos, somos una población de gente que tiene muchas carencias, sí, pero no por eso somos ni ladrones, ni narcotraficantes, ni somos aprovechadores. Los aprovechadores ya se fueron. Hemos quedado y esperamos, no a lo mejor comprensión de la gente que está allá, pero acuérdense que Alto Hospicio se inició con tomas y todos viven en tomas. Siempre iniciaron en tomas y fueron tomas y lucharon como estamos luchando nosotros. Ahora que nos miren en menos, no sé, ¿se olvidaron de sus raíces? ¿Se olvidaron de su inicio? Yo los respeto, son sus creencias, su forma de ver la vida, pero nunca mire por sobre el hombro a la otra persona porque no sabe quién es, ni sabe la lucha que tiene. Y también quieren ser felices y vivir dignamente con su familia y criar a sus hijos, sean chilenos, ecuatorianos, dominicanos, argentinos, chinos, lo que sea. Son personas, son familias.